voy a dar paso a la siguiente ponencia de hoy, que en lugar de ser una ponencia va a ser una mesa redonda bajo el título "Están las empresas industriales preparadas para el presente digital?". En nuestra mesa redonda de hoy estará moderada por Manuel Vilches, responsable de Fábrica Digital en Semantic Systems. Contaremos también con Juan Miguel, que nos acaba de dar la ponencia de ahora. Contaremos con Cristina Murillo, directora de servicios, directora de servicios, doctora en innovación en Gaia, y con Marc Monic, director general del Centro Español de Plásticos. Por favor, si activáis todas las cámaras para que comencemos la tertulia de hoy. Ya sin más, Manuel, te voy a dar paso. Vale, gracias, José Ramón. Bueno, buenos días. Estamos ya. Cristina y yo estamos aquí formales. Hola, buenos días. Marc y Juan Miguel, que coja un poco de aire después de ya le he cogido. Ya has cogido aire, ¿no? Después de la presentación que has tenido ahí. Bueno, pues si se une Marc. Sí, ¿me oís? ¿Marc? Sí, ¿me estáis oyendo? Marc, por favor, si activas la cámara. Activa la cámara, Marc. Estoy intentando activarla, pero no me permite. A ver, ¿por qué? Cámaras activas. Es que el botón no me permite activar la cámara, no sé por qué. ¿Me oís? No, bien, pero no te vemos. Y nos da, debe ser algún problema de la cámara, del permiso. A ver, voy a intentar solventarlo, ¿eh? No sé si a lo mejor tengo que salir o volver, pero... ¿Qué está? O mientras, por decir... Un poco la idea es que aprovechemos, ¿no? Aquí un poco la mesa está, lo que tenemos, pues son 3 personas importantes, cada una da un poco de un ámbito. Pues bueno, está aquí tú, Cristina, pues eres la innovación está claro que es lo tuyo, está en tu ADN, es con lo que estás todos los días, ¿no? Vas a darnos esa visión de cómo se está aplicando y cómo se debe aplicar la tecnología, ¿no? Juan Miguel, pues menos ya por donde trabaja, en el observatorio, eres una parte un poco, vamos a tomarlo como neutral, vamos a decir un poco neutral, pero que tienes esa visibilidad. Igual sales un poco más del entorno que nosotros, ¿no? Yo me dedico a ello, Cristina está encima de ello, tú igual lo ves un poco de fuera, y luego tenemos a Marc, pues como director general del Centro Español de Plásticos, es un sector que ya usa bastante estos temas, o sea, ha tenido que ser de los primeros, y nos va a dar el punto de vista pues empresarial, ¿no? Donde a ver si él ve que a nosotros se nos va un poco la idea o cómo lo ve él también, ¿no? O sea, para entrar un poco así con los 3, quería preguntar, bueno, aquí hablamos todo de digitalización, esto es un evento de transformación digital, digitalización, modernidad, Smart Factory, como decimos, ¿no? ¿Esto es algo real o es un paraíso, una idea que saca aquí, una ley que saca Europa y luego no va a ningún lado y es una fábula, ¿no? Un cuento, ¿no? Y bueno, si es de verdad, ¿cómo veis vosotros? O sea, si es una necesidad, ¿estamos transmitiéndolo bien? ¿O las empresas pueden llegar a crear que es ese paraíso de tecnología y esto no va a ningún lado y yo fabrico lo de siempre? ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, empieza tú mismo, Cristina, por favor. Sí, bueno, pues buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a Semantic Systems la oportunidad también de compartir con vosotros este espacio. Bueno, ante la pregunta que formulas, desde nuestro punto de vista, Gaia somos el clúster de la industria del conocimiento y tecnología aplicada. Para nosotros es una necesidad y no es que lo diga el propio clúster o el sector que representamos, vinculado todo él con la transformación digital, sino que, bueno, estamos haciendo esa apuesta, ¿no?, que nos viene desde la propia Europa, donde abordamos estas 3 transiciones, ¿no? Una de ellas, energética, medioambiental, sociosanitaria y la transformación digital. A nivel incluso también de gobiernos regionales están haciendo esta apuesta y también
nos comentaban, bueno, pues la España Digital 2026, también desde el Gobierno central se están haciendo estas apuestas. Y en ese sentido, bueno, nosotros lo que sí que vemos es que en la transformación digital, si lo vinculamos también al proceso de digitalización o Smart Factory, y antes también se diferenciaba, ¿no?, lo que es digitalizarse o lo que es entrar en esa transformación digital. Bueno, pues entendemos que el objetivo de ello es que las propias empresas funcionen de una manera autónoma, que sepan además responder a ese concepto de fábrica inteligente, cuyos procesos además también, bueno, pues estén completamente conectados, y que además ello entendemos que permite que estas fábricas sean mucho más flexibles y que puedan adaptarse a los cambios que estamos viviendo. Estamos viviendo, salimos o estamos en una pandemia, estamos viendo cómo hay falta de materias primas, estamos inmersos también en una guerra. Bueno, pues también esta transformación digital, el hecho también de que podamos disponer de ciertos datos, va a permitir a las empresas el tomar decisiones en tiempo real. Y para ello no cabe duda que van a tener que utilizarse pues una serie de tecnologías habilitadoras que se han venido también mencionando en las diferentes o en las anteriores ponencias. Una de ellas es la inteligencia artificial, no cabe duda, la parte también de Big Data, la robótica, Internet también de las cosas, la IoT, esa IoT industrial que nos va a permitir captar el dato, que luego lo tendremos que saber explotar, y con todo ello, como digo, ¿no?, pues vamos a poder gestionar mejor la toma de decisiones en tiempo real, vamos a conseguir tener empresas más eficientes porque seremos capaces de reducir los tiempos, por ejemplo, de devolución de productos por parte de clientes, evitar errores humanos, y también todo ello pues va a permitir mejorar los propios beneficios de la propia empresa, ¿no? Decíamos, ¿no?, también anteriormente, ¿no?, que tenemos que tener también, ¿no?, la parte, buscar esa sostenibilidad. Bueno, en definitiva también, y por ceder la palabra al resto de mis compañeros, entendemos que la digitalización y la automatización, bueno, pues son esos elementos que están cambiando las reglas de juego y que realmente, bueno, pues está afrontando el tratar de ser capaz de responder a una serie de retos que vamos a encaminar a ese concepto de industria 5.0. Y para ello, pues entendemos que vamos a tener que recopilar, comprender, utilizar pues una gran cantidad de datos que serán creados en ese ámbito de Internet industrial de las cosas, y que también pues la propia fábrica digital pues está también, ¿no?, combinando la parte del mundo real con ese ámbito digital, que luego si queréis podremos también profundizar y hablar en ese concepto de gemelos digitales y demás. Y con todo ello pues no cabe duda que vamos a conseguir el tener una industria pues más sostenible, que también es uno de los aspectos que se han comentado. Bueno, si os parece lo dejo aquí y luego ya veremos, ¿no?, pues cómo poder transmitir a las empresas esa necesidad de digitalizarse o de transformarse. Juan Miguel, sí. ¿Tú ves que lo transmitimos? O sea, lo mismo, te pregunto lo mismo que a Cristina. O sea, si esto es serio, ¿se está sabiendo transmitir? ¿Las empresas se lo están tomando en serio? ¿Tú que lo ves desde ahí, desde un poco fuera? Dos cosas. La primera sobre si esto es una moda, esto no es una moda. Esto es una necesidad. O lo hacemos o estamos fuera de juego. O sea, llevamos mucho tiempo quejándonos de cómo en la parte industrial disminuye su aportación al PIB. Lo explicamos de mil maneras, sector deflacionario, por mil historias. Pero lo que está muy claro es una cosa. La parte de la industria de alto, que usa niveles altos de niveles tecnológicos altos, que tienen niveles altos de productividad, sigue para arriba, sigue dando resultados más positivos, a pesar de ser deflacionista también en precios, que eso es una cosa maravillosa, ¿no? Y quienes no están quienes no participan de ese juego y se quedan con industrias viejas, envejecidas, pues cada vez van saliendo más del mercado. Punto. O sea, es así de es una necesidad. O sea, cuando uno dice, no, es que se trasladó buena parte de la fabricación a la parte asiática y, claro, así conseguimos rebajar precios, no sé qué, bueno, pero es que ellos van a hacer lo de bajo nivel, lo de baja productividad. No, mentira. Lo que hemos visto es que se empieza así, se sigue y al final hacen todo. Ahí tenemos la pandemia, lo que pasó, tenemos ahora lo de la guerra. O sea, con lo cual, por una cuestión de supervivencia, la industria tiene que volver a apostar, como otras veces ha hecho, por
el desarrollo tecnológico intenso, la utilización de los nuevos procedimientos que hay para poder ocupar y recuperar el espacio que evidentemente ha perdido. No vale ya la industria tradicional, en mi punto de vista, y se tiene que gastar. ¿Qué ocurre? Lo que tú dices, si se percibe, se vende bien Sí. o no. Pues mira, hace 4 años, casi en todas las encuestas se preguntaba siempre, cuando no se había digitalizado una empresa, cuáles eran las razones por las que no te has digitalizado, ¿no? Y era sorprendente porque la respuesta que más se daba es porque eso no me hace falta a mí para lo que yo hago. O sea, no había ninguna percepción de que eso fuera necesario. No entendían o no sabíamos explicar o no se veía cómo les podía ayudar eso en su trabajo ordinario. Era una cosa que hacían otros, ¿no? Esa respuesta ha caído en picado. O sea, la gente ahora empieza a estar preocupado por otras cosas. No tienen los conocimientos adecuados, no tienen los recursos necesarios, no tienen no sé qué. Pero esa, que era la pregunta que antes contestaba casi todo el mundo, el por qué no hacía eso, que por cierto también pasaba con los hogares, ¿eh? Las personas que decían por qué no eran internautas decían porque eso no iba con ellos, que eso era de otros, ¿no? O sea, entre la pandemia, entre la dependencia, la ruptura de las cadenas de valor, entre la dependencia de otros sitios, pues esto ha hecho también que recuperemos otra cosa, que es un punto central de la estrategia europea, de la nueva estrategia europea, yo creo que es muy copiado de los franceses, es el tema de la soberanía tecnológica, ¿no? O sea, que usted tiene que tener una capacidad autónoma también para poder garantizar la seguridad del área donde te muevas y que está dando lugar pues a una revisión, no digo que un cambio, no sé en qué quedará, pero una revisión del modelo previo a la pandemia, ¿no? Que yo creo que al final lo que ha hecho ha sido mostrar algo que iba circulando ya por abajo, que es el tema de qué ocurre cuando toda tu capacidad productiva sale fuera, empiezas a perder capacidad además de innovar ahí, y por eso es por lo que me parece que es fundamental. Hay que poner mecanismos para que las empresas puedan, sobre todo el sector industrial, ¿no? Para que puedan engancharse a esto, porque claro, algunas lo están haciendo. Yo creo que hay ejemplos por eso decía lo de los estudios micros y todo esto. Hay estudios, hay ejemplos muy interesantes, pero yo creo que todavía estamos buscando, no en la parte de digitalización, que en esa sí que yo creo que va bien enfocada, pero en la parte de transformación digital hay que buscar, tenemos que seguir trabajando para saber cómo Déjame eso para luego, que quiero preguntarte eso de ahí por sectores. Quería saber, Marc, estás en voz, ¿no? Sí, ¿me oyéis? Sí, te oigo perfectamente, te oímos. Muy bien. ¿Qué piensas tú, eso, por entrar, que entremos Sí. un poco? ¿Tú crees que se está sabiendo transmitir, o sea, os llega a vosotros, os llega tú como representante y como aglutinador de un sector por lo menos, os está llegando esa necesidad y cuál es el camino y cuáles son los requerimientos? Sí, obviamente. Bueno, primero buenos días a todos y perdonad porque justamente hoy estamos hablando de digitalización y veis que me está fallando la cámara y Hay carencias. significa que hay todavía cositas que ir mejorando, ¿no? Pero bueno, después de mi intervención aprovecho para hacer un reiniciar del ordenador y entrar de nuevo y supongo que la cámara funcionará. También gracias a Semantic System, Juan Ramón, Manuel, Arantxa por invitarme y poder participar en este debate muy interesante. Bueno, sabéis que yo represento el Centro Español del Plástico, somos también cluster, o sea, tenemos el sello de AEI. En mi segunda intervención explicaré un poco más para los que no saben de qué va el tema. Y sabéis que el sector del plástico o de los plásticos es un sector muy demonizado y por lo cual a nivel de agenda, ¿qué tenemos? Tenemos número uno por descontado la economía circular, todo lo que va asociado a reciclabilidad, mejorar reciclado, etcétera, ¿no? Y luego también la búsqueda de todo tipo de nuevos materiales eventualmente biocompostable, etc. Y luego, como no puede ser de otra manera, la agenda de todo el mundo es obviamente de ser más competitivo. Hay muchas cosas que no podemos controlar, pero lo que sí podemos controlar es ser más productivo y aquí entra de pleno
el tema de hoy, la digitalización, es decir, que aquí todas las empresas tienen clarísima que este es el camino, ¿no? Y yo diría que a fecha de hoy, lo podemos extrapolar no solo a los plásticos, pero sino a la química y luego la farmacia, la automoción y todo eso. No existe otro camino que de ser competitivo y de ir a esta digitalización, ¿no? Nosotros a principio de este año hemos hecho una encuesta a nuestros asociados y lo hemos abierto a todo el sector, ¿no? Y una cosa súper interesante, por ejemplo, es que en 2020, o sea, año de pandemia, ¿no? Comparado con el año anterior, las empresas siguieron haciendo inversiones a nivel del 62%, es decir, invirtieron más o igual que en 2019, ¿eh? El 62% de las empresas, ¿no? En 2021, el 75%, en intenciones de inversiones para este año 2022, estamos de acuerdo que cuando se hizo la encuesta, todavía no teníamos el señor Putin rompiendo un poco el equilibrio, pero por ejemplo, este año, el 80% de los encuestados, un panel de 208 empresas transformadoras del plástico, querían hacer inversiones y básicamente enfocadas en opción 1, digitalización, opción 2, invertir en nuevas maquinarias, porque estaréis eventualmente de acuerdo conmigo que es difícil a veces digitalizar lo analógico, ¿no? Es decir, que si tengo una máquina muy vieja, llega un momento que es preferible cambiar la máquina y comprar una máquina que ya viene preparada para ser la que realmente necesitamos. Y de hecho, hace la semana pasada, bueno, desde el 19 al 26 de octubre, hay la feria trianual, que es la feria más grande del plástico que se hace en Düsseldorf, es la Chemes Kunststoff, ¿no? Y ahí hay alrededor de 20 pabellones y hay pabellones enormes, llenos de maquinaria y tal. Y yo creo que fui allí durante 3 días y lo que se respira es que hoy día la máquina por defecto, pero cualquier máquina, hasta el pequeño molino, la pequeña van, ya están todos preparados para estar por lo menos sensorizado y conectable. Es decir, es una pasada de ver hoy día que cualquier línea que sea de producción, de inyección, de extrusión y todas las máquinas periféricas que puede haber antes. Es decir, que el plastiquero que inyecta algo muchísimas veces ha comprado un master batch, lo descarga en un silo y luego de este silo se va alimentando un mezclador que mezcla otro producto y tal y al final llega la inyección y luego después de la inyección hay un robot y tal. Es decir, la industria del plástico hoy día, todas las maquinarias que están en venta son claramente totalmente conectables, hasta se conectan entre sí hasta por Bluetooth, es decir, ya estamos entrando en sistemática que yo diría que hasta el cable ya no es necesario para muchísimas conexiones. Los proveedores también están en ello, ¿no? Lo que te entiendo, sí, Marc. sí. Por lo cual, como conclusión de esta primera intervención, el sector del plástico está más que nunca en digitalización y transformación digital, más que nunca, es una necesidad. Obviamente, y aquí Juan Miguel la ha clavado con sus datos, las grandes empresas están bastante más por delante que las pequeñas. Luego os daré unos datos que hemos sacado de la encuesta, ¿no? Y en cualquier caso, todos los proveedores que están alrededor de esta industria de transformación del plástico solo ponen en el mercado máquinas que ya están súper preparadas para conseguir eso. Y por lo cual, vuelvo a lo que he dicho antes, en el sector del plástico, por ejemplo, el que tiene una máquina de lo que sea, de inyección, de extrusión, de más de 20 años, si quiere entrar en digitalización, yo creo que ya tiene que comprar una máquina nueva, porque si no, el esfuerzo que tendrá que hacer para hacer
y una cosita de nada no le va a ser rentable. Sí, eso nos ha tocado pegarnos a nosotros, que somos los que lo llevamos luego a cabo con esas máquinas antiguas. Si me permite, vamos a hacer Sí. una ronda. Sí, ¿Quieres decir algo más? no, yo salgo un segundo para que me podéis ver la Vale, cara y me perfecto, así Ok, te vemos. Vale, gracias. pues quería hacerle una pregunta a Cristina, ¿vale? O sea, vale, hay que adaptarse. Tenemos una nueva realidad y tenemos que adaptarnos. Pero, ¿qué plazos tenemos? Aunque ya se han oído algunos por ahí, ¿no? Pero esos son los plazos que espera. Antes se comentó en la charla anterior, Juan Miguel precisamente decía los plazos que tenía Europa en mente. Pero bueno, eso sabemos que todo luego lo cambian, lo alargan, los planes 30. ¿Cuál ves tú, desde tu punto de vista, Cristina, tú como experta, cuáles esos planes que estamos y si hay hitos por medio? Oye, tenemos que llegar a un punto en que tenemos que tener un control de lo que gastamos en costes o tenemos que tener un análisis que sea capaz de predecir. Bueno, hablabas tú también antes de gemelos digitales, ya, pero igual eso no hace falta el año que viene, pero habrá un punto en que ya sin eso no. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, pues ante esta pregunta, y quizá voy a también tratarla de vincularla a cómo facilitar esa transformación digital a las Sí, empresas que antes no la respondí. Mira, en cuanto a la necesidad de adaptarse a esta nueva realidad, incluso al tema de los plazos que estáis comentando, tenemos que decir que el sector tecnológico es muy cambiante y los tiempos suelen ser muy acelerados. Fijaros que ya simplemente en el ámbito de la ciberseguridad se empieza a hablar de una ciberseguridad cuántica y que la ciberseguridad como tal va a morir mañana. Y hay todavía muchas empresas que no están siendo ciberseguras. Ante esta necesidad, incluso a nivel industrial, de reforzar las cadenas de valor, cómo obtener y explotar esos datos que hablábamos antes, el contar incluso con esos sistemas ciberseguros, que también es una realidad inmediata y también estamos viendo cada vez hay más hackeos o incluso a nivel de sectores como la banca. Bueno, en ese sentido diríamos que es de inmediato. También es verdad que bueno, cada empresa tiene su propia realidad, tiene sus propios recursos y para nosotros algo muy importante es si se cuenta con el personal suficiente, con este talento que requieren las empresas. En ese sentido, como sociedad tenemos un gran reto y antes también se apuntaba el tener personas con competencias digitales, que eso también nos demora el poder avanzar de una manera más rápida por esa falta también de talento. Pero si vamos a tener pues, la parte de explotar datos, obtener información, los sistemas ciberseguros, pues diríamos muy en el corto plazo. Podemos hablar de años 20, 23, 24, apuntamos, ¿no? Antes se hablaba el plan también de recuperación, de transformación y resiliencia, el plan también de España Digital para el 2026, pues todo muy en el corto plazo. Si, por ejemplo, queremos combinar el mundo real con ese mundo digital, y aquí igual podemos estar hablando de esos gemelos digitales que nos permitan pues, integrar todo el ciclo de vida del producto en el ciclo de vida de la fábrica, de la propia planta, también ¿no? Junto con todos esos datos de rendimiento, conseguir la optimización, tanto para el producto como para la producción, predecir incluso rendimientos futuros. Bueno, pues para todo ello entendemos que podemos estar hablando de un medio plazo. Por poner algún dato, bueno, 3-5 años, por ejemplo. También es verdad, ¿no? Que, bueno, decimos que de cara a ese gemelo digital, pues también requiere, ¿no? La integración de diferentes componentes necesarios, incluso a nivel de los propios edificios. Y aquí lo podemos vincular con esa transformación energética medioambiental. Todo lo que puede ser optimizar el rendimiento y la eficiencia de esas infraestructuras energéticamente, física de la propia planta. Bueno, pues todo ello va a requerir un tiempo. Pero también yo creo que, como apuntábamos antes, el sector tecnológico es un sector muy cambiante. En ese sentido, pues también necesitamos de inversiones, que bueno, pues también lo que decíamos, no es lo mismo un grupo empresarial, una gran empresa, una pyme, una micropyme. También tenemos que ser capaces de llegar a otro perfil de organizaciones. A nivel de comercios, bueno, pues aquí estamos ahora implantando lo que es Ticket Buy y bueno, pues también llevamos el ritmo que estos tipos de negocios requieren. A la propia también administración, hablamos de esa transformación en la administración, pues también requerirá de su tiempo. Y luego simplemente, como apuntaba, hablamos también hoy día del concepto del metaverso, No de sé esa qué pasa. tecnología cuántica.
Bueno, pues aquí entendemos que todo ello va a cambiar de una manera increíble todo el panorama industrial, pero que también esto no sucede de la noche a la mañana. Va a ser necesario hacer convergencia de tecnologías, también todo lo que es esa transformación digital que hemos venido comentando y bueno, a partir de ahí recalcar la necesidad de contar con mucho talento. Y simplemente por finalizar también esta intervención mía, decir, ¿no?, que en esa manera de tratar de ayudar a las empresas a que lleven a cabo su propia transformación, bueno, pues en nuestro caso estamos llevando a cabo lo que podría denominarse el concepto de oficina acelera pyme, donde a través de espacios labs y jornadas estamos llevando a cabo pues la proyección de competencias de la industria en diferentes tecnologías habilitadoras hacia otros sectores de actividad económica, mostrando también a través de prácticas, casos de éxito, la aplicación de estas tecnologías habilitadoras en diferentes espacios de oportunidad dentro del ámbito Smart Industry, pero no únicamente. También estamos tratando de ordenar la propia oferta. Necesitamos conocernos realmente dónde están nuestras competencias y capacidades si queremos apostar y ser un país realmente avanzado en esa transformación digital. Y aquí también lo que decíamos, volvemos a insistir en la parte de talento. Estamos también ya con diferentes iniciativas desde la capacitación a jóvenes, desde el ámbito de niñas y niños, que ya esté dentro del currículum escolar con una asignatura más ese lenguaje, la programación, y luego a través de esas jornadas de dinamización, sensibilización e información, pues todo lo que es ayudar a madurar a la demanda. Entonces, bueno, pues como veis, los plazos, depende de lo que estemos hablando, algunos son en el corto plazo y antes apuntaba, porque es una necesidad el que seamos un país digitalizado y que apostemos por esa transformación digital, pero otros pues llevarán también un poco más de tiempo. Más de tiempo. Muchas gracias, Cristina. Siempre es ideal eso, para coger perspectiva y que hay que ver los que estáis mirando, algunos nos perdemos en lo que estamos haciendo hoy en día y tenemos que tener en cuenta que es un camino largo y lo que has dicho último, además, que hay que empezar por la base, incluso preparando un nuevo mercado laboral para eso es muy importante. Juan Miguel, desde tu posición, no te voy a preguntar nada que no hayas tú ya enseñado en datos, pero quería saber tú, ¿vale? En comparativa con nuestro entorno, ¿vale? Sobre todo con Europa, que es lo que has estado tú antes, ¿vale? He visto que estábamos bien en algunos temas, estábamos muy bien, infraestructura estábamos muy bien, pero has empezado a sacarnos los colores, ¿sí? Ya, sin tanto gráfico y diciéndolo directamente, ¿a qué nivel estamos implicados? ¿A qué nivel estamos implicados? ¿Vale? Más que por medio, si tú ves que de verdad en España hay ese interés y si corremos peligro de quedarnos atrás ante nuestros competidores más directos. Vamos a ver. Yo creo que España ha avanzado muchísimo. Yo que llevo en esto muchos años, o sea, me acuerdo del primer plan Avanza en el que España estaba en la cola de la Unión Europea, o sea, por eso se hizo, ¿no? Pero en la cola era en la cola, quiero decir, cogía cualquier indicador, tú mirabas a la cola, donde está Italia ahora, tú mirabas a la cola y allí estábamos nosotros. Y desde ahí hemos ido avanzando y nos hemos colocado los séptimos de la Unión Europea. Por delante de Alemania, por delante de Francia, por delante de Italia, por supuesto muy por delante de la media de la Unión Europea, con lo cual esto es una historia de éxito del país, digo, no digo de un gobierno o de otro, sino que es una historia de éxito del país. Yo recuerdo cuando en Europa, en la comisión, en algunos de estos grupos de expertos en los que estaba, pues comentabas el tema, se quedaban sorprendidos. Hace poco estuve con una delegación, que vinieron 10 personas del gobierno de Lituania, pues a ver lo que estaban, y venían porque querían que le explicásemos cómo habíamos conseguido cambiar la situación en la que nos encontramos. Entonces, yo creo que a España le gusta mucho fustigarse, ¿no? Y nos gusta mucho castigarnos. Y yo creo que no, creo que estamos muy bien. O sea, en relación con el resto de Europa. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo nuestro punto de comparación son los nórdicos, porque no queda nadie por delante. Quiero decir, nosotros nos tenemos que comparar con los países nórdicos porque podríamos llegar a estar como ellos. Y la historia es qué haces para llegar allí. Otra cosa es cómo estamos en el ámbito mundial, que tú coges y dices, oiga, dentro de Europa estoy bien, no me puedo quejar, ocupo una buena posición,
pero esto quiere decir que estoy bien. Y dices, no. Pues en el caso en el que nos ocupa, en otros sí, en infraestructura estamos muy bien, en administración electrónica yo creo que tenemos que mejorar bastante, pero en relación con el resto de Europa estamos muy bien. En la parte de competencias digitales creo que tenemos que mejorar mucho el tema de especialistas digitales, pero se han puesto en marcha medidas que yo creo que darán resultados. O sea, lo que pasa es que, claro, por ejemplo, cualquier intervención en el sistema educativo lleva tiempo el que tú veas los resultados. Tú has podido cambiar la FP ahora, pero desde ahora que lo has cambiado hasta que empiecen a salir las primeras oleadas con los nuevos títulos y eso, va a pasar un tiempo, ¿no? Y tienes que ver cómo lo haces. Y lo que sí es cierto es que nuestros problemas ahora, y yo creo que por primera vez, son los problemas que tiene el resto de Europa. O sea, creo que Europa está retrasada en la adopción de tecnologías avanzadas, la industria europea está retrasada en la adopción de tecnología avanzada y tiene que saltar. Ahora, también creo que está a punto de hacerlo. La pregunta que hacías de cuánto nos va a llevar, un poco. Yo creo que estamos en la parte de abajo, hemos empezado a coger la curva de subida y creo que va a ser rápido y después tardaremos un poquito para que se extienda a todo el conjunto de la industria, ¿no? Pero esto que decíamos de que no es que las grandes empresas ya han conseguido desarrollar, son tractores de lo que viene detrás. Si tú te relacionas con empresas que están altamente digitalizadas y transformadas digitalmente, estas tiran de ti. Pero estamos en esa situación de tránsito que dice, sí, hay que pegarle el empujón para conseguir que esto salga adelante. ¿Lo harán los PERTE? No lo sé. ¿Lo harán los programas de ayuda? Tampoco lo sé. Pero de alguno de esos sí que hace falta alguna actuación de ese tipo. Hemos tenido lo que nunca hemos tenido. Tenemos un plan de recuperación, los fondos MRR de la Unión Europea, es muchísimo dinero puesto en juego que nunca jamás lo habíamos tenido antes. Ahora, es un ejercicio que yo creo que compete a todos, ¿no? Al propio sector industrial, a las propias industrias, a los gobiernos, a las comunidades autónomas. Y esa es la parte que hay que ir todavía terminando de encajar las distintas acoplando piezas. Las piezas, ¿no? Me estoy entendiendo. Acoplando ahí las piezas. Acoplando, efectivamente. Pues la verdad, me ha alegrado mucho escuchar como que el camino es el bueno, por lo menos, aunque dentro de Europa, aunque luego me sorprende que me digas que Europa, que parece que tenemos la idea de que somos el centro del universo, y parece que no, que en esto todavía andamos un poco mal, ¿no? Por detrás de los demás. No podemos perder el camino. Algunas cosas es lo que hay. Vale. Marc, ahora que te vemos ya al fin, que ya hemos logrado la imagen, ¿vale? Oye, tu sector, el plástico, ¿vale? Además, tú eres el plástico, representas un poco el plástico en sentido amplio, ¿vale? ¿No? También con empresas auxiliares del plástico. Pero aquí nosotros también conocemos porque hemos estado un poco en algunas empresas de tu sector, en bastantes, digamos, ¿vale? Y sois de los primeros en que entraste en el camino este. Todo es una producción controlada, la mayoría, por lo menos lo de los transformadores, es un uso intensivo de máquinas semiautónomas y se necesita controlar muy bien qué están haciendo en cada momento para saber qué cuesta el producto, ¿vale? Cuántas horas de máquina llevo. Sobre todo ahora ni quiero ponerme en vuestro pellejo con el tema de los gastos energéticos, ¿no? Ahora mucho más todavía que sabéis el coste, ¿no? Y en tu experiencia, que tú eres el que tienes ya de haber recorrido, tienes gente que ha recorrido, son clientes que han recorrido ya parte de ese camino, incluso bastante, que están avanzados en ese camino, yo lo sé, porque también hablo contigo antes ya también. ¿Les ha merecido la pena? ¿Cuánto les ha merecido la pena? ¿Cuánto se retorna de esa inversión que sin duda se hace, ¿vale? ¿Y qué crees tú que es lo que está pendiente? No ya solo, sí, a los grandes les quedará poco, pero a la mayoría, ¿qué tienen pendiente y qué deberían hacer lo antes posible, según tu opinión también? Mira, yo antes de contestar directamente a tu pregunta, ¿no? Voy a ser un poco como los políticos, te voy a dar un par de pinceladas, primero para situarnos y luego veréis que todo eso servirá para contestar a tu pregunta, ¿no? Actualmente existe, si se mira los datos del INE, ¿no? Los CNAEs, ¿no? Que el CNAE de transformador de plástico, a fecha de hoy hay 3.515 empresas, ¿no? Datos 2021, ¿no? De lo cual el 80% más o menos, 79 y como algo, son empresas de menos de 20 empleados, ¿no? O cual este ya es un factor a tomar en consideración. Por lo cual al final podríamos decir que nos queda 755 empresas de más de 20
dicho eso, no significa que haya empresas de menos de 20 que no se pongan en un proceso intensivo de lo que sea, de digitalización a más o menos nivel, pero bueno, este no nos sitúa, ¿no? Luego, nosotros en la encuesta que hicimos a principio de este año, hicimos una encuesta al sector, al final, no solo a nuestros asociados, y de las empresas que contestaron, nos sorprendió de ver que el 60% nunca habían solicitado subvención de nada, ni de PERTE, ni de CDTI, ni de proyectos europeos, ni siquiera de los proyectos AEI, que es Agrupación Empresarial para la Innovación, ¿no? O cual, los que no sabéis un poco de qué va este tema de las AEI, al final lo voy a intentar vulgarizar a mi manera, ¿no? El Ministerio de Industria tiene una subdirección de pymes, ¿no? Y como al final sería muy complicado llegar a todas estas empresas, ¿no? Han corrido las asociaciones, ¿no? Las que han querido se han convertido en AEI, Agrupación Empresarial para la Innovación, significa que hemos pasado una especie de ISO 9000, hemos tenido que entregar un plan un plan estratégico, unos objetivos, hemos tenido que demostrar una cierta representatividad, una viabilidad económica, etc., etc., ¿no? Y a partir de aquí nosotros somos como el intermediario necesario entre las pymes y el ministerio, ¿no? Para repartir fondos. Y aquí es súper interesante, como lo decía ahora mismo, por ejemplo, Juan Manuel, ¿no? Históricamente las convocatorias ahí eran de 8 millones, ¿no? Era una vez al año en marzo. Pero, por ejemplo, en 2021 hubo una segunda convocatoria de 20, este año una segunda de 49,6, más o menos 50, y el año que viene hay otra. Es decir, que aquí han caído de los fondos de recuperación 120 millones, en lo cual justamente la empresa PYME, que pertenece a una EI, la que sea, la nuestra u otra, puede perfectamente montar un proyecto en lo cual justamente también los proyectos EI, podríamos decir, de hace 7, 8 años atrás, era básicamente todo innovación en plan nuevo producto, eventualmente mejora de proceso en plan encontrar algo nuevo, ¿no? Una mejora de la calidad o lo que sea. Ahora mismo, los proyectos que salen, y solo hay que mirar la última convocatoria que ha sido resuelta hace poco, casi todos los proyectos, para poder estar subvencionados, básicamente tienen que tener una componente de digitalización muy importante, ¿no? Por lo cual, yo invitaría a todas las pymes, ¿eh? El 80% del sector del plástico, a entrar en un clúster, en una AI. Eventualmente puede ser, yo qué sé, el Centro Español del Plástico, puede ser el clúster del packaging, porque ellos se dedican a hacer plástico para el packaging, puede ser el de la automoción por el mismo motivo, podría ser el de material avanzado, puede ser el que sea, ¿no? El clúster hay para todos los gustos, hay unos más regionales, otros más nacionales, otros más sectoriales y tal, y aprovechar este dinero y este acompañamiento, ¿no? Para justamente entrar en este juego de la digitalización, porque yo creo que, ¿qué le pasa a la empresa pequeña? Eventualmente le falta talento, ¿no? En general, en las empresas pequeñas, todo el mundo es multitareas, el día a día ya te come, lo cual luego a enfrentarte a un proyecto de digitalización solo, ¿no? Te sientes un poco, bueno, te vas a arriesgar, servirá, no servirá, tendré tiempo, no tendré tiempo. Hombre, si lo haces dentro de un consorcio mejor, y además dentro de este consorcio habrá empresas tecnológicas de servicio que te ayudarán a conseguir lo que tú debes de, lo que pretendes hacer. Y a veces de un proyecto ahí, luego os daré un par de ejemplos, ¿no? De un proyecto ahí hecho con alguien, me permite también generar una relación de confianza con un proveedor de servicio que luego me acompañará en las sucesivas etapas, porque estamos de acuerdo que el ámbito temporal de un proyecto ahí suele ser 9 meses, máximo 10 de ejecución, y normalmente ninguna empresa puede digitalizarse ni transformarse digitalmente en un plazo tan corto, por lo cual a lo mejor podríamos decir que participar en un proyecto ahí puede ser como el empujón a arrancar
y a crear partner, gente que te conocen, ¿no? Sino, ¿qué más os quería explicar? Sí. En la encuesta que hicimos a principio de año pedimos a las empresas su interés o su no interés en según qué tecnología 4.0, ¿no? Por eso, aquí os voy a explicar en el ranking de más interés, ¿no? El 75% de las empresas encuestadas tenían interés en hacer algo que tenía que ver con la sensorización. A mí no me gusta mucho porque si tengo que sensorizar casi significa que estoy cogiendo la máquina vieja e intentando... Está muy ¿no? atrás, está muy atrás. Sí. Vale. Luego, el 68 querían hacer monitorización, es decir, poco más allá. El 63 eventualmente robotización. Cuando se habla de visión artificial, el interés ya cae al 44%. Cuando hablamos de machine learning, 37. Cuando hablamos de inteligencia artificial, el interés baja al 34. El digital twin al 28 y el blockchain, bueno, ya 20%, ¿no? Es decir que es un poco como estamos a fecha de hoy. Y estamos de acuerdo que si esta encuesta la rellena el director industrial de una empresa grande, ¿no? Que a lo mejor pertenece a un grupo y que tiene 5 fábricas en España tal, ellos se mueven a otro nivel y a lo mejor estos datos no son representativos porque nosotros de hecho conocemos empresas del sector plástico que ya tienen una gemelo digital funcionando, ¿no? Pero son lo que yo llamaría las excepciones y los casos de éxito, ¿no? No nos tenemos que engañar, ¿no? Por lo cual aquí también es importante de ver que este es un poco el tema, por lo cual las empresas, la buena noticia es que en teoría si esta guerra y esta crisis energética no ha alterado los cambios, ¿no? Este año había un 80% de los encuestados que tenían un plan ambicioso de invertir y de invertir más que en los demás años donde ya habían invertido bien y además esta inversión básicamente destinada a eso. O me compro una máquina nueva porque ya no tendré que pasar por este trámite de intentar hacer invento con mi maquinaria vieja o directamente invertir en proyecto de, no sé, añadir un robot aquí en medio, añadir... Luego también en los proyectos ahí que hemos gestionado nosotros, por ejemplo, hay muchos proyectos en los cuales justamente se trata de estudiar, por ejemplo, cómo un sistema de visión artificial puede ayudar a separar mejor los residuos de un reciclador del plástico. Es decir que Igual hoy si te día... entiendo mal, perdona Sí, que te interrumpa, porque además que estamos sí, muy mal de tiempo. sí, Pero vale. lo que yo veo saliendo de... Veo que se interesan más por las cosas que más directamente le ayudan, porque claro, si cambio la máquina, la nueva será más rápida, o si robotizo, igual puedo hacer que los operarios... O sea, en lo que directamente ven que tradicionalmente les va a quitar trabajo o acelerar, pero fallan un poco más en ver las ventajas de tener datos a futuro, de que automáticamente les proponga cosas el sistema, de esa ayuda a nivel experto, parece que es donde más fallan las medias, ¿no? Por lo que tú me dices. Bueno, yo diría que hoy día las empresas grandes y grandes, vamos a decir, superior a 500 empleados, Sí, ¿no? Y las medianas por encima de 100, yo diría que no todas, obviamente, pero hay un montón de empresas que están ya intentando comprar un sistema MES y que se ya, sí, interesan a sus datos. Primero, porque muchísimas veces, una cosa que no he explicado antes, pero para situaros, el sector del envase, 43% representa a nivel de transformación de plástico. La automoción, un 19%. Construcción, un 18%. ¿Qué es importante saber? Es que primero, como eventualmente sabéis, a partir de enero 2023 va a haber un impuesto sobre el plástico, sí, el impuesto al plástico no reutilizable, es decir, el plástico de un solo uso. correcto. Pero alguien puede
no pagar este impuesto si es capaz de demostrar que lo que fabrica de un solo uso viene de plástico reciclado, ¿no? O cual hoy día la gente que se mueve en torno al packaging debe de tener un sistema de trazabilidad muy, muy, muy potente, ¿no? Y es aquí donde al final tener un proceso productivo muy controlado, donde la trazabilidad se lleva a un nivel que todavía hasta la fecha eventualmente no se llevaba, va a ser muy importante para poder Ahí se ve el justificar dinero. a Hacienda que tú no pagas el impuesto El porque el Marc, producto que has hecho está hecho con eso, ¿no? Perdóname, te voy a Sí. emplazar a hablar con nosotros otro día, a hacer algo más específico del plástico. Con tú y Vale. yo, además. Porque es un sector Muy que a bien. mí me interesa y te voy a emplazar, ¿vale? Porque hoy no hemos comido el tiempo entero. Os agradezco muchísimo a todos, de verdad. Se ha cortado cortísimo el formato este. Y os voy a agradecer compartir vuestro tiempo y sobre todo la experiencia que tenéis todos y la visión que tenéis todos, porque yo espero y de verdad creo que esto os sirve para ver que la transformación es el camino y no es un camino que esté empezando precisamente, sino que es que queramos o no estamos en él y que si queremos ser competitivos y llegar a algún lado tenemos que seguir ese camino y yo creo que aquí todos es lo que habéis dicho al fin y al cabo. Muchas gracias a todos. Espero hablar con todos de verdad y poder entrar en más detalles y desarrollar esto. Nos vemos más adelante y veamos, oye, qué bien lo hicimos, qué bien se está haciendo, por dónde seguimos ahora también. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bien. Gracias.